Buenos días, queridos hermanos. Es un gozo y un privilegio estar acá con ustedes. Hemos pasado un tiempo muy lindo en estos días, con esta Navidad que para los creyentes tiene un significado muy especial, ¿no? Es la venida del Salvador a este mundo, y sabemos cada uno de nosotros que lo hizo para salvarnos y que logró para nosotros una obra perfecta y completa. Y damos gracias al Señor por eso. Quería comentarles, para no olvidarme después al final, que tenemos todavía calendarios La Buena Semilla para las familias que no le hemos dado uno todavía. Así que, por favor, los que no tienen calendario, yo voy a tratar de estar al final allí en la puerta para entregarle uno, pero si no estoy allí, no se vayan sin él, me lo piden, porque tenemos para regalar los calendarios a los hermanos. También quería comentarles que ayer nos comunicamos con el hermano Rolo Chávez, él llamó, la familia está en el Durazno, y él pidió que diera los saludos de ellos, que iban a extrañar no estar con nosotros en este día, pero estaban también compartiendo con la familia allá. Así que damos gracias al Señor porque ellos están bien y están acompañando a los suyos. También me estoy olvidando de una cosa, y no sé, la alegría de ver a Isabela otra vez, pero era otra cosa, no importa. Mientras estábamos disfrutando este tiempo de la alabanza, de la adoración a nuestro Señor, yo estaba pensando, nunca le di gracias a cada uno de los hermanos por estar, porque cada presencia nos bendice a los demás. Y entonces creo que es bueno que nosotros cultivemos ese sentimiento en nosotros, que estamos en un lugar donde hay otras personas que son como nosotros, que tienen defectos y virtudes, pero que son nuestros hermanos y que están cumpliendo un propósito para el Señor y que son de bendición para cada uno de nosotros. Así que, de mi parte, muchas gracias a cada uno, y creo que entre nosotros nos tenemos que agradecer entre todos por esto. Esto nos bendice, hermanos, mucho más de lo que nosotros sentimos y vemos en el momento. Así que muchas gracias por estar y por esta comunión preciosa que podemos disfrutar unos con otros. Vamos a leer en esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, empezando la lectura en el capítulo 3, versículo 15. Filipenses, capítulo 3, versículo 15, hasta el final del capítulo. Dice así la palabra del Señor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es su vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que el Señor bendiga esta preciosa porción de su palabra y nos ayude en la meditación de ella y la comprensión de las cosas que el apóstol está diciendo acá en este pasaje. El domingo 21 de noviembre consideramos los versículos 7 al 14 de este capítulo, donde Pablo describe todo lo que él dejó atrás y enfatiza todo lo que tenía por delante como discípulo de Jesucristo. Y qué bueno, hermanos, y qué necesario además para nosotros es dejar atrás lo que no nos sirve. Ustedes saben que el ser humano muchas veces vive esclavizado, vive deprimido, vive una vida muy negativa por esos recuerdos que tiene del pasado, por las cosas que tuvo que vivir tal vez en la infancia, en la niñez, siendo adolescente o aún de joven. Hay muchas cosas que marcan mucho la vida del ser humano y que quedan como traumas en la mente y en el corazón de esas personas y lamentablemente esto no solo pasa en la sociedad humana en que vivimos, sino que pasa también entre nosotros, entre los creyentes. Y muchas veces hay hermanos que viven atados a los malos recuerdos que tienen. Eso es muy malo, hermanos, es muy dañino, es muy negativo. Los malos recuerdos del pasado. Y no solo esos recuerdos hacen daño a esa persona, sea creyente o no, sino que también hacen daño a las personas que lo rodean, porque la conducta de esa persona que está atada por malos recuerdos va a manifestar cosas negativas continuamente va a estar afectando también a los demás. Y Pablo dice acá en este pasaje, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y no estaba pensando en traumas que él tenía, sino que estaba pensando en todo lo que él había vivido como judío en el judaísmo, todas aquellas prácticas que había tenido. Pero no quedó eso como un trauma en su vida, sino que él dice, no, eso yo no lo recuerdo, yo olvido lo que quedó atrás. Y deberíamos tener esto claro, hermanos, que hay que olvidar lo que no sirve. Tal vez nos equivocamos de una forma delicada y aún grave en alguna cosa, porque todos podemos hacerlo, pero no importa eso. O tal vez sufrimos consecuencias del maltrato de otras personas, pero para nuestro bien, para la sanidad de nuestra mente y de nuestro corazón, hay que olvidar lo que nos sirve. Hay que sacar de la mente y hay que sacar del corazón todas esas cosas negativas que sin duda el enemigo quiere muchas veces poner delante de nosotros para hacernos daño. Sacar lo que nos sirve de la mente. Y Pablo dice algo más. Dice, y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta. No es solo cuestión de sacar y quedar vacío, porque la palabra dice que el que hace eso es un taller pronto para el enemigo, sino que sacamos lo que nos sirve, debemos sacar lo que nos sirve y apropiarnos de todo lo que nos sirve y todo lo que nos bendice. Pablo usa esa figura de extenderse hacia adelante, hacia la meta que tenía en su mente y corazón de conocer más y más al Señor Jesús. En el versículo 8 de este capítulo
enfatiza eso, que él deseaba la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y es notable que Pablo dice estas palabras cuando él ya había vivido muchos años en la vida cristiana, ya había pasado por muchas experiencias, por muchas cosas, y estaba preso en una cárcel en Roma. Pero las ataduras exteriores, la prisión, no lo ataban a él, no ataban su corazón y su mente, y él se sentía como un hombre libre que quería seguir extendiéndose hacia adelante. En el versículo 10 vuelve a enfatizar lo mismo, ya lo vimos eso. Y allí dice, quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección. Esa era su meta, como vimos en noviembre, conocer al Señor Jesús cada día más. Y ese es el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A medida que conocemos más al Señor, que Él va creciendo en nosotros, que nosotros vamos menguando, es la manera bendita y gloriosa de crecer en la vida cristiana. Y ese, hermanos, debe ser nuestro desafío personal, el desafío que debemos hacernos a nosotros mismos. Debe ser la aspiración de nuestros corazones. Dejar lo malo, apropiarnos de lo bueno, seguir adelante con el Señor, conocerlo más y más y crecer en el conocimiento de Él. El apóstol Pedro también nos anima a eso, a que hagamos eso. En la segunda carta, capítulo 3, versículo 18, es muy conocido el último versículo de la carta. Allí él dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay que ocuparse de otras cosas negativas, hay que ocuparse de las positivas. Y el crecimiento es algo que hay que cultivarlo. Lo vemos en las plantas y lo vemos en muchas otras cosas, que en la medida que cuidamos, cultivamos, una plantita se va desarrollando, va creciendo y va tomando su mejor forma. En la vida espiritual sucede lo mismo, hermanos, y es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad poner las condiciones para que nuestra vida espiritual se vaya desarrollando. Y como Pablo decía, nosotros debemos hacer lo mismo, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, como dice allí en Hebreos 12, puestos los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor Jesús es nuestro Maestro. Él es también nuestro modelo y Él es nuestro Señor. Y en Él vamos a encontrar siempre cosas buenas que nos van a bendecir, nos van a estimular y van a hacer que de alguna manera nosotros podamos reflejar algo de Él en nuestro andar, en la vida nuestra de cada día, como pasaba con los apóstoles, que dice allí en el libro de los Hechos que les reconocían que habían estado con Jesús. Y qué lindo que nosotros podamos hacer lo mismo. Nosotros somos discípulos, necesitamos aprender de Él. Un discípulo debe seguir a su maestro. Ese era el método de enseñanza en el tiempo que se escribieron los evangelios. Nosotros miramos el ejemplo precioso del Señor Jesús y debemos imitar ese ejemplo que está puesto delante de nosotros. Nosotros contemplamos el señorío de Cristo como el soberano, el que está en el control de todas las cosas, y debemos someternos voluntariamente a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en el pasaje que leímos hoy, a partir del versículo 15, el apóstol continúa esta línea de pensamiento que viene desarrollando, como indican las dos primeras palabras que conectan lo que sigue con lo anterior. Así que, ¿qué cosa? Dice, todos los que somos perfectos
esto mismo sintamos. Este sentir que está transmitiendo, Él quiere que sea de todos. Ahora llama la atención aquí la palabra todos los que somos perfectos. Si es una declaración así, ya no precisamos más nada, porque ya somos perfectos. Pero en realidad, Pablo nos había dicho recién, un poquito antes, en el versículo 12, él había dicho que no era perfecto. No que lo haya alcanzado ya la meta de conocer al Señor Jesús, ni que ya sea perfecto. Y ahí el apóstol en el versículo 12 se estaba refiriendo a esa condición de una acción completa de la vida de Dios en nuestras vidas, donde no falta nada, que ya está completa y perfecta, tal como lo indica la palabra que el apóstol usa ahí en el griego. Pero aquí en el versículo 15, donde se escribe otra vez la palabra perfecto, en realidad no usa la misma palabra que en el versículo 12, donde se refiere a la perfección en sí, sino que la palabra que usa acá se traduce más veces, no solo en las Escrituras, sino en las traducciones en general, no como perfectos, sino como maduros. Las nuevas revisiones de la palabra de Dios, como la nueva traducción viviente o la Biblia Dios habla hoy, cambiaron esa palabra, no dice perfectos, sino que dice maduros, ajustándose a lo que dice el original en el griego. Y al ver esa diferencia, que ahora cuando dicen en algunas versiones los que somos perfectos, en realidad tenemos que pensar en todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Tenemos que pensar no en una perfección que no la vamos a alcanzar en su totalidad en este mundo, sino una madurez espiritual en la que cada creyente, cada hijo de Dios puede crecer y madurar. De esa manera el apóstol exhorta a todos aquellos que han alcanzado la madurez espiritual a tener un mismo sentir de lo que él les enseñó en los versículos anteriores. Y hermanos, la vida cristiana debe tener un desarrollo constante. Eso es lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Muchas veces en la palabra de Dios, el desarrollo del creyente es comparado con el crecimiento físico. Y por eso el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El comienzo del crecimiento de un creyente. Cuando ha nacido de nuevo, cuando es un niño espiritual, debe desear el alimento espiritual que le va a ayudar. Para los recién nacidos, el alimento apropiado es la leche. Pero pronto el niño va pasando al alimento sólido, como todos ustedes saben, que después de un tiempito de leche empieza a agregarse algo sólido en la alimentación de un niño. Y pronto ese niño va creciendo y va dejando de ser niño para alimentarse completamente con el alimento sólido. En Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué interesante este versículo, ¿no? El alimento sólido, lo que nosotros debemos comer, cada uno de nosotros, es algo sólido, que nos va a permitir desarrollarnos adecuadamente y crecer en esa madurez
espiritual que debemos ir adquiriendo día a día cada uno de nosotros. Y que no hay una meta, no hay un tope, un techo, sino que es algo que es para toda la vida de nosotros. Cuando se produce el estancamiento espiritual, la vida del creyente cesa en su desarrollo y también en los frutos que podría producir. Pero gracias a Dios, hermanos, que podemos salir del estancamiento. No tenemos por qué estar estancados, sino que Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos vivir una vida que crece, que se desarrolle y que honra y que glorifica a nuestro Dios. ¿De qué manera? Vamos a pensar en algo bien sencillo. ¿De qué manera nosotros podemos salir de un estancamiento espiritual? En primer lugar, restableciendo nuestra relación, nuestra comunión con Dios a través de la lectura de la palabra y la oración. Esto es muy importante. Esto es algo que no debe faltar en nuestras vidas. La lectura de la palabra de Dios y la oración es nuestro relacionamiento con nuestro Dios. Y esto de ninguna manera debe limitarse a las reuniones de la congregación, sino que es algo que todos nosotros tenemos el privilegio de aplicarlo en nuestras casas, leyendo la palabra y orando al Señor. ¿Y qué más? ¿Qué otro elemento tenemos para nuestro desarrollo espiritual? Es practicar esto que mencionábamos al principio, este compañerismo con los demás hermanos, esta comunión que disfrutamos entre todos al congregarnos, al servir juntos, al trabajar hombro con hombro todos nosotros para la gloria de nuestro Dios. De esa manera, por mencionar algo bien sencillo y bien claro, a través de nuestra relación con el Señor y a través de nuestra relación con los hermanos, el Señor va a obrar para que en nuestro ser se produzca ese crecimiento de conocer más al Señor, de amarle más y de servirle de la mejor manera. Después en este pasaje, después de hablarnos de eso en el versículo 15 y 16, el apóstol habla de los buenos ejemplos y también de los malos ejemplos. En el versículo 17 habla de los buenos ejemplos. Pablo dice, y todos los que lo imitaban, los que hacían las cosas que él había hecho en su vida y que también eran personas espirituales que estaban creciendo, madurando, y Pablo sabía estar rodeado de estas personas como un equipo de trabajo, pero también de muchas otras personas que no andaban con él recorriendo las regiones, sino que estaban en los lugares, en las congregaciones donde él había trabajado y las había establecido. Eran personas que habían madurado espiritualmente. Y él pone muchos ejemplos que no los vamos a mirar ahora porque llevaría su tiempo, de personas que estaban al lado de él y personas que se habían desarrollado y que eran instrumentos útiles en las manos del Señor. Hermanos que lo imitaban, y por eso él anima otra vez, nos anima a todos nosotros al volver a decir ahí, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Miren a los demás. ¿Pero para qué mirarlos? Para tomar ejemplo, para sacar lo bueno de esas personas. Yo tuve el privilegio de andar muchas veces y trabajar mucho con un hermano neozelandés, Donald Barris, que vive en Nueva Zelanda actualmente, pero que vivió muchos años aquí en General Flores y Carreras Nacionales. Y este hermano tenía una característica muy preciosa. Siempre que hacía un comentario de algún hermano, era destacando algo positivo de ese hermano. Siempre buscaba lo positivo
para hablar de alguien. Nunca lo escuché hablar mal de otra persona. Seguramente él conocía personas con defectos, como todos nos conocemos, pero él no miraba eso. Él miraba lo bueno y siempre lo destacaba en las conversaciones. Qué lindo que es eso, ¿no? Y Pablo desea que todos imitemos, que nos sumemos a ese grupo que estaba creciendo de gente que estaba madurando en las cosas del Señor y que imitemos a todos esos hermanos en las cosas buenas, en lo que estaban haciendo. Es interesante que el apóstol varias veces reitera en distintos pasajes este concepto de que lo miraran y lo imitaran, porque estaba seguro de lo que les estaba pidiendo. En 1 Corintios 4:16 dice: por tanto os ruego que me imitéis. Eso le está diciendo a los corintios. Y tenían necesidad de esta palabra de aliento. En la misma carta, un poco más adelante, capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Qué lindo, ¿no? Era un elemento humano, visible, que los hermanos podían tocar, que era como ellos, de carne y hueso, con dificultades igual que ellos, con bendiciones igual que ellos. Y Pablo podía decir: bueno, imítenme a mí, hermanos, porque yo estoy imitando a Cristo. Y al final estaremos todos imitando a Cristo. Eso era lo que quería decir. Y qué lindo, él estaba tratando de animar a los creyentes de esa manera. En 1 Tesalonicenses 1:6 dice: vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor. Qué lindo, qué palabra tan estimulante. ¿Cuántas veces? Hay más veces, pero no quiero detenerme demasiado en esto, pero ¿cuántas veces el apóstol podía decir esto con toda propiedad? Los miércoles estamos estudiando juntos el libro de los Hechos y, bueno, los hermanos que hemos estado, hemos disfrutado mucho de esto y podemos decir con todas las vivencias que se van relatando del apóstol Pablo que le sobraban razones para decirle a los hermanos: sed imitadores de mí. Si yo se lo dijera a ustedes, hermanos, podrían decir: no, vamos a imitar algo mejor. Pero Pablo decía con razón que lo imitaran a él. Qué lindo, ¿no? Pero también no piensa en sí solo, sino que en esta animación que está tratando de producir en los filipenses, incluye a los demás hermanos que habían madurado, que habían crecido en las cosas del Señor. Ahí dice: a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Es decir, todos los hermanos que seguían el ejemplo de Pablo, a su vez ellos eran un ejemplo para los demás. Qué bendición es esto, hermanos, cuando los creyentes en una congregación aprenden a comportarse según los buenos ejemplos que tenemos en las Escrituras, principalmente del Señor, de los apóstoles y de muchos hombres. Cuánta bendición trae eso al corazón. Nunca voy a olvidar que cuando tenía 11, 12 años, mi madre me dijo: tenés que leer toda la historia de José allí en Génesis. Y era un deber que había que cumplir. Y empecé a leerlo como una obligación. Pero al empezar a leer estas historias tan preciosas de hombres de la Biblia, la historia de José me empezó a cautivar, y como adolescente o preadolescente quería leerla toda en un día al final. Qué precioso es eso, ¿no? Que la palabra de Dios tiene algo para nosotros, no importa la edad en que estemos viviendo, siempre el Señor puede
hablarnos de una forma directa, personal, usando ejemplos de la palabra y usando otras cosas más. Que el Señor nos ayude, hermanos, aquí en la iglesia, en la iglesia de Ituzaingó, donde está la responsabilidad de todos nosotros, a practicar estas cosas así, a buscar de ser ejemplos unos a otros. Y también no solo buscar de ser ejemplos, sino también abrir los ojos para mirar a nuestros hermanos y hermanas que son un ejemplo que todos debemos imitar. También ahí en los versículos 18 y 19 el apóstol tiene que hablar de los malos ejemplos. En el versículo 18 el apóstol advierte a los filipenses, les dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes eran estos enemigos? ¿Quiénes eran estas personas? En 1 Corintios 1:23 el apóstol da una definición general de esos enemigos espirituales. Él dice allí, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahí hay una descripción de dos grupos de personas que eran enemigos de la cruz de Cristo. Y tanto los filipenses como los corintios en este versículo, tanto en Filipenses como en Corintios, estas personas, estos enemigos, son personas inconversas. No está hablando aquí de personas creyentes. Pero el pasaje de 1 Corintios establece un orden. Primero los judíos, luego los gentiles. Y es interesante esto porque que Pablo lo diga de esta manera cuando él en su búsqueda, en su interés para llegar a los corazones de las personas, él siempre empezaba por los judíos. Hemos visto los miércoles estudiando los viajes misioneros, cómo al llegar a cada lugar, a veces por primera vez, el apóstol no iba a una plaza a predicarle a todo el mundo, iba a la sinagoga, iba allí donde se reunían los judíos y allí empezaba la predicación. En algunos casos estuvo varias semanas concurriendo y enseñando en la sinagoga. Y después, debido al rechazo de los judíos, él iba a los gentiles. Siempre practicó de esa manera, dándole el primer lugar a los judíos. Como también lo enseñaba posteriormente, a pesar de esas experiencias tan negativas, él seguía pensando lo mismo, manteniéndose en la misma idea de priorizar a aquellos que eran el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ese versículo tan conocido de Romanos 1:16, donde él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y agrega, al judío primeramente, y también al griego, al judío primeramente. Y Pablo estuvo siempre buscando eso, buscando llegar a los judíos, alcanzar a los israelitas, alcanzar a ese pueblo que Dios había reservado para sí, había tomado para sí, pero que ellos le estaban dando las espaldas al Señor. Y cuando leemos el libro de los Hechos especialmente, fueron los judíos los que manifestaron una fuerte oposición a Pablo y a sus compañeros. Muchas veces con persecuciones momentáneas, pero otras veces con el deseo de matarlo, como cuando
lo sacaron en Listra fuera de la ciudad y lo apedrearon. Era una manera de dar muerte a una persona. Y cuando pensaron que Pablo estaba muerto, lo dejaron y se fueron. Pero Dios le preservó la vida. Y muchas veces se lee en el libro de los Hechos de grupos de judíos que habían planificado matar al apóstol. En uno de los viajes hace poquito veíamos que él estaba en la zona de Acaya y tenía que cruzar el mar Egeo casi en forma directa hacia Éfeso. Pero se enteró que había un grupo de judíos que habían tramado algo para que cuando se embarcara lo iban a matar. Entonces no se embarcó, dio un largo viaje por tierra hasta llegar a Filipos. Y también en otro pasaje, más adelante en el libro de los Hechos, habla de muchos judíos, no recuerdo el número exacto, pero creo que era 40 hombres que habían hecho voto de no comer ni beber hasta matar al apóstol Pablo. Pero no pudieron hacerlo porque él estaba en las manos de Dios. Pero qué tremendo esa enemistad contra alguien que representaba para ellos la cruz de Cristo. No querían saber nada con eso. Ellos querían seguir en el error de aferrarse a las cosas de este tiempo presente solamente. El apóstol dice en Romanos 9:1, verdad os digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Qué tremendo, ¿no? El sentir del apóstol, pasaron los años, pero no cambió. Pero él seguía sintiendo en su corazón un dolor, una tristeza muy grande por el pueblo de Israel. Y él decía, bueno, no me importaría que Dios me castigue a mí, que en lugar de bendición me dé maldición y pagar con mi vida. No me importaría eso con tal de que ellos llegaran a conocer a Cristo. Por eso al presentar esta realidad de los enemigos a los filipenses, lo hacía llorando. Y no es algo que dice así nomás, sino que al decir esto no se refiere solo a las lágrimas que podían caer de sus ojos por una fuerte emoción del momento, sino que también en la palabra que está en el original habla de un gemir, de un llanto, de algo, de un lamento audible, algo que él no podía contenerse. Él estaba llorando al pensar en esta gente que en lugar de beneficiarse con la salvación que Dios quería darles a través de la cruz, se constituían en enemigos de la cruz. Esto a nosotros, gracias a Dios, no vivimos esta persecución de los judíos, no vivimos en un país judío y desconocemos en la práctica lo que es esto, pero debemos tener cuidado con todo aquello que vaya en contra de los planes y propósitos de Dios y toda persecución que el enemigo intente levantar contra los hijos de Dios. Y conservar en nuestros corazones, como Pablo hacía, esos sentimientos de amor, de querer alcanzar a esos que eran enemigos de la cruz de Cristo. Y también nosotros debemos hacerlo, porque muchas personas se han convertido de esa manera. Y dice que estas personas solo piensan en lo terrenal, solo pensaban en lo del presente y no estaban pensando para nada en lo futuro. Y por último, en este pasaje tan lindo, el apóstol
termina de una forma este capítulo, si bien no lo escribió por capítulos, pero lo que tenemos en el versículo 20 y 21 es algo realmente muy precioso. Es la actitud celestial de todo verdadero creyente. Mucha gente tiene todas sus aspiraciones en las cosas terrenales. Todas sus visiones, como lo que decíamos de los judíos, es para las cosas de aquí, de este momento, las cosas de abajo. Pero Pablo dice acá estas palabras tan hermosas: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué precioso es esto, lo que tenemos ya como creyentes. No dice, bueno, un día vamos a ser ciudadanos del cielo. No dice, no, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y qué bendición tener esta ciudadanía. A veces nos pasan cosas en la vida cotidiana que nos ayudan a entender. Ustedes saben que yo no soy uruguayo y que no tengo ciudadanía uruguaya. La quise tener y no me fue bien en la gestión cuando pensé que me daban la carta de ciudadano, me mandaron a empezar de vuelta todo sin explicarme por qué. Entonces dije, no, sí, para ser uruguayo tengo que hacer así, me quedo tranquilo. Así que soy residente legal, puedo negociar, puedo hacer cualquier cosa, pero sigo siendo extranjero. Y uno nunca piensa en el valor que puede tener eso, pero a veces vivimos cosas que nos hacen ver algunas ventajas. En el año 2007, con el hermano Alejandro Huerta, fuimos a Alemania a un congreso mundial de las iglesias. Viajamos juntos, por supuesto, y a cada aeropuerto que llegábamos, las puertas para mí se abrían. Y Alejandro tenía que ir a hacer una cola, esperar un buen rato hasta que lo atendieran y lo dejaran pasar, después de muchas preguntas y de mucho revisar de su equipaje. Yo estaba adentro esperando a Alejandro. ¿Por qué? Porque era ciudadano europeo. Yo tenía el pasaporte de la Comunidad Europea y entonces era presentar el documento, lo miraban, me miraban a mí, pase, ¿no? Por ser ciudadano. Esto lo menciono como ejemplo de nuestra ciudadanía celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Estamos viviendo acá, así como este gallego, como extranjeros en esta tierra que no es nuestra patria. Por más que hayan nacido en el Uruguay, a los hermanos en Cristo tienen una patria. Tenemos una patria mejor que la europea y aún la estadounidense, ¿verdad, Isabela? La ciudadanía celestial es lo más precioso que tenemos. Y qué lindo, qué reconfortante es pensar que el Señor siempre prepara cosas mejor para nosotros en sus planes y propósitos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Querida hermana, querido hermano, tal vez te toca pasar por cosas difíciles aquí abajo. Eso es posible. Pero nunca olvides que aquí estás de paso. Que aquí somos peregrinos y que estamos caminando hacia nuestra patria celestial. No la que va a ser nuestra patria, la que tenemos ya ahora.
y que estos sentimientos de estas cosas tan preciosas que Pablo dice acá puedan llenar nuestros corazones. Esperamos de allí al Señor Jesús, nuestro Salvador. Y el Señor va a transformar nuestro cuerpo mortal, este cuerpo que se enferma, que sufre, que se duele. Lo va a cambiar y va a ser un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué precioso, hermanos. No solo que somos ciudadanos del cielo, sino en las condiciones tan benditas que vamos a vivir cuando llegue ese día que presentamos nuestro pasaporte de la salvación y entramos en nuestra patria celestial. No lo vamos a hacer en esta condición que estamos hoy. Sería lamentable vivir eternamente así, pero lo vamos a hacer en una situación muy bendita, muy gloriosa. Que el Señor nos ayude a disfrutar de estas cosas que están por delante. Es algo que espera a todo creyente, a todo hijo, a toda hija de Dios. Y que esto también nos anime, nos aliente en nuestro andar de cada día en este mundo. Habría muchas más cosas para decir de esto tan precioso que tenemos acá, pero yo voy a dejar por acá y vamos a escuchar lo que nos va a decir un hermano en forma cantada, el hermano Jonathan Jerez, que junto con su esposa se dedican al servicio de la alabanza, del canto al Señor. Nos va a cantar una canción, se llama Ciudad de Dios, y les pediría, hermanos, que la escuchemos con atención, haciendo de cuenta que el que canta soy yo. Cada uno diga, bueno, una hermana piensa, bueno, yo estoy cantando eso. Esa es mi bendita realidad. Y decir esas cosas tan lindas que dice la canción. Gracias, Natacha, por esta parte. Y bueno, hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente al finalizar este año y que en el próximo año, 2022, sus bendiciones sean mayores cada día sobre la vida de cada uno de ustedes. Quiera Dios que así sea.